Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos a la cueva. Para contar la historia de hoy, voy a empezar por el final. Voy a hacer un pequeño spoiler. Nuestra historia termina con la coronación como reina de Castilla de Isabel de Trastámara, mucho más conocida como Isabel la Católica. Isabel, junto a Fernando de Aragón, ambos conocidos como los Reyes Católicos, jugaron un papel importantísimo en la formación de nuestro país, tal y como lo conocemos. Por lo tanto, la historia de hoy, una historia que cuenta cómo y por qué fue coronada Isabel, reina de Castilla, es también uno de los pasajes más importantes de nuestro pasado. Es la historia de la guerra de sucesión al trono de Castilla, una guerra entre Juana la Beltraneja y su tía y madrina de bautizo, Isabel. Isabel la Católica era tía y madrina de Juana la Beltraneja. Juana la Beltraneja era hija del rey, por lo tanto le correspondía a ella el trono, pero la guerra la ganó Isabel. Isabel, ya sabéis que se casó con Fernando, rey de Aragón. Durante su reinado, las coronas de Castilla y Aragón trazaron alianzas y fijaron objetivos políticos comunes. En 1491 conquistaron el reino nazarí de Granada y de esta forma el territorio que hoy conocemos como España estaba ya en manos de los mismos monarcas, eso sí, a excepción del reino de Navarra, que todavía era independiente. Ojo aquí, Castilla y Aragón mantenían cada uno sus propias instituciones y fronteras. Esto es importante señalarlo, pero como tanto monta tanto Isabel como Fernando, ya lo dice el refrán, podemos decir que prácticamente todo el territorio estaba por primera vez en la historia bajo un mando político único. Esta victoria de Isabel esculpió la historia actual de España, porque de haber sido Juana la Beltraneja quien saltase victoriosa en la guerra de sucesión de Castilla, entonces Castilla se hubiese unido políticamente a Portugal y la historia de España desde ese momento hubiese sido totalmente distinta. Sin ir más lejos, y por poner tan solo un ejemplo, el rey de Portugal rehusó financiar la expedición de Cristóbal Colón. Sin embargo, Isabel y Fernando tomaron la decisión contraria, y todos conocemos ya lo que supuso para España los territorios recién descubiertos en América, ¿no? El descubrimiento de América es una parte de nuestra historia que posiblemente no hubiese sucedido de haber ganado Juana. Sabemos ya cómo termina la historia, con la coronación de Isabel la Católica. Pero, ¿cómo empieza? Pues la historia empieza durante el reinado de Juan II de Castilla. Juan II tuvo 3 hijos: Enrique, que era el mayor, Isabel, que es una de nuestras protagonistas, y el pequeño Alfonso. Cuando Juan II muere, hereda el trono Enrique, que es el mayor de sus hijos varones. Si Enrique falleciese, el siguiente en la línea de sucesión sería Alfonso, el más pequeño de los 3, pero por ser varón le correspondería a él el trono. La siguiente en la lista era Isabel, que por ser mujer heredaría el trono de Castilla en el único caso de producirse la muerte de sus 2 hermanos. Pero resulta que Enrique, el mayor de los 3 hermanos y ya coronado como rey de Castilla, desde el año 1454, tiene una hija. Al nacer su hija, a la que llamaría Juana, el trono de Castilla sería para ella, para la hija directa del rey, no para sus hermanos. Como veis, Isabel estaba todavía más lejos en la línea de sucesión. ¿Cómo llegó Isabel a heredar el trono? Esa es la historia que os vamos a contar. Isabel llegó al trono por 2 motivos.
Por un lado, el descontento político de la alta nobleza castellana, y por otro, los problemas de cama o alcoba del rey Enrique IV. Problemas de alcoba que eran la comidilla de todo el reino. Os explico primero los asuntos del corazón. A Enrique IV le llamaban el impotente. Su primer matrimonio con Blanca de Navarra duró tan solo 3 años. Al cabo de ese tiempo, la reina consorte aseguraba que el motivo de no estar embarazada era simplemente porque el matrimonio no había sido consumado, algo que los médicos de la corte también acreditaron. A esto hay que sumarle que, en su noche de bodas, Enrique IV rehusó participar en una antigua costumbre. En aquella época era costumbre que el rey y la reina disfrutaran de su noche de bodas en presencia de varios testigos que pudieran acreditar que el matrimonio se consumó y así dar validez al enlace. Pues bien, Enrique rehusó cumplir con esta tradición y de este modo se dieron todos los elementos para que 3 años después de la boda, la Iglesia, a través de una bula papal, concediera el divorcio por no haber consumado su matrimonio en todo ese tiempo. Se decía que por culpa de un maleficio el rey era impotente. Pero aún así Enrique IV volvió a casarse, esta vez con Juana de Portugal, y años después de su segunda boda, el rey seguía sin descendencia. Esto no hacía más que avivar los rumores sobre la disfunción del rey. Pero un día, 7 años después de la boda, 7 años más tarde, se anuncia a la corte que la reina estaba embarazada. Y 9 meses después nacía la princesa Juana. A la princesa Juana, que al ser heredera al trono recibía ya en aquella época el título de Princesa de Asturias, tardaron poco tiempo en ponerle el sobrenombre de Juana la Beltraneja. ¿Por qué? Porque el hombre de confianza del rey se llamaba Beltrán de la Cueva, y decían que la pequeña Juana no era hija del rey Enrique, sino que era hija de Beltrán. Por eso la apodaron la Beltraneja. Se rumoreaba por la corte que el hombre de confianza del rey había mantenido relaciones con la propia reina y de esa relación había nacido Juana, pero no consideraban a Enrique IV como un cornudo en el sentido más habitual de la palabra, sino que lo consideraban un farsante. Se decía que el propio rey había ordenado a su hombre de confianza yacer con la reina hasta conseguir el tan deseado embarazo real. Y de esa forma, Castilla tendría un heredero al trono que el propio rey haría pasar como hijo legítimo. De ser ciertos estos rumores, hay que decir que nadie se creyó el engaño. Todo el reino de Castilla conocía la historia de Juana la Beltraneja. Por otro lado, en el aspecto político, el rey Enrique IV concedía demasiados privilegios a la baja nobleza, asignándoles cargos relevantes en el reino, mientras que las familias de la alta nobleza eran desplazadas a puestos menos importantes y menos influyentes. Como cabía esperar, gran parte de la alta nobleza no miraba con buenos ojos al rey y decidieron tomarse la revancha, alegando que la pequeña Juana la Beltraneja, no podía heredar el trono, y por lo tanto el legítimo heredero sería el hermano pequeño de Enrique, es decir, Alfonso. ¿La nobleza esperó al fallecimiento del rey para coronar al pequeño Alfonso? No esperaron al fallecimiento de Enrique para entronizar a su hermano, sino que dieron un golpe de estado. Al pie de las murallas de Ávila se mandó construir un cadalso,
un escenario de madera en donde se representaría una burda obra de teatro. La mañana del 5 de junio de 1465, una parte de los grandes nobles de Castilla e importantes representantes de la Iglesia salieron a escena. Toda la ciudad se arremolinaba alrededor de aquella estructura. El pueblo rápidamente reconoció al marqués de Villena, a los condes de Paredes, de Benavente y de Plasencia, y también estaban el arzobispo de Toledo y el mismísimo infante Alfonso. Lo que más llamó la atención es que en el centro había un muñeco de paja sentado en una especie de trono. Sí, como suena, un muñeco de paja realizado a tamaño natural. En la cara llevaba una máscara de barro cuyas facciones imitaban al rey Enrique IV. En la cabeza tenía una corona y en las manos un bastón y una espada. Estaba claro que aquello era un acto en contra del rey de Castilla. El pueblo iba a presenciar una extraña ceremonia. El arzobispo comenzó a oficiar misa con gran solemnidad. Al terminar, los señores feudales leyeron una declaración en la que se acusaba al rey de mostrar simpatía por los moros y los judíos. Le acusaban de ser homosexual e impotente. Lo acusaron también de cornudo, de no tener fortaleza y de no ser padre de su hija Juana. Tras la lectura, despojaron al monigote de paja, primero de su dignidad real, y el arzobispo le quitó la corona. Después lo despojaron del poder de administrar justicia, y el conde de Plasencia le quitó la espada. El conde de Benavente le quitó el bastón, y de esa forma despojó al muñeco del poder de gobernar el reino. Y finalmente lo despojaron del trono, tiraron el monigote al suelo y gritaron: ¡Al suelo, puto! Finalmente, el infante Alfonso dio un paso al frente, y allí mismo, como parte de aquel teatrillo, lo proclamaron nuevo rey de Castilla. Pese a la solemnidad aparente, aquella ceremonia parecía haber sido una pantomima, o mejor dicho, una farsa. Y así es como pasó a la historia, como la farsa de Ávila. Se trató de un acto completamente inútil, pero muy propagandístico. Alfonso XII, que así era coronado entre comillas, lo de coronado lo digo entre comillas, tenía tan solo 12 años. Los nobles lo eligieron como rey porque al ser tan joven les sería muy fácil manejarlo a su antojo. Con esta obra de teatro empezó una guerra civil que duraría 3 años. Una guerra civil con pocos enfrentamientos armados, pero durante los cuales Castilla tuvo 2 reyes simultáneamente. Como veis, tan solo estamos hablando de Alfonso, todavía no hemos llegado a la parte que concierne a Isabel. Y es aquí, en 1468, cuando Alfonso XII muere con tan solo 15 años. Muere envenenado. Con la muerte de Alfonso, los nobles rebeldes deciden que Isabel debe de ser la nueva reina, puesto que siguen considerando que Juana la Beltraneja no es hija de Enrique IV. Sin embargo, Isabel, que conoce perfectamente los entresijos de la corte, no está dispuesta a ponerse al frente de un reino en guerra, y exige firmar la paz antes de aceptar la corona. Como vemos, la inteligencia política de Isabel ya se deja ver desde el primer momento. En 1468, en los toros de Guisando, Isabel es reconocida oficialmente heredera de Castilla. Y así fue
como aquel teatrillo de la farsa de Ávila, en donde ajusticiaron a un muñeco de paja, se convirtió en una carambola del destino que llevaría a Isabel de Trastámara a ocupar el trono de Castilla. En realidad, la farsa de Ávila no tuvo efectos prácticos. El infante Alfonso jamás fue reconocido oficialmente rey. Por este motivo, antes hablaba de la coronación de Alfonso entre comillas, porque la historia oficial no lo considera rey. Pero fijaros, paradójicamente, cuando muere el rey Enrique, algunos de los nobles que habían apoyado a Isabel, como por ejemplo el marqués de Villena, cambiaron de opinión y declararon la guerra a Isabel al mismo tiempo que reclamaban el trono de Castilla para Juana la Beltraneja, es decir, luchando exactamente por lo contrario que habían defendido unos años antes. Rápido cambian algunos de parecer, ¿verdad? Como dijimos al principio, se trataba principalmente de una cuestión de política exterior. Si ganaba Isabel, Castilla se uniría al reino de Aragón, mientras que si ganaba Juana la Beltraneja, Castilla se uniría políticamente a Portugal. Los nobles apoyaban únicamente lo que consideraban la mejor opción político-económica para sus intereses. Pero esta guerra de sucesión la ganó Isabel, una de las reinas más recordadas de la historia, y esta victoria esculpió el futuro de la posterior España. Y hasta aquí la historia de la cueva de hoy. Como vimos, toda la historia actual de España tiene su origen en un giro del destino que se inicia por los problemas de cama de un rey embrujado, según las teorías de la época, claro. Un rey impotente que era víctima de un hechizo. En la historia también participaron unos nobles que creían que el rey no les daba suficientes privilegios. Estos nobles querían más poder y más representación en la corte, y puesto que el rey se los negaba, organizaron un teatrillo cutre donde ajusticiaron a un monigote de paja. Ese fue el inicio de una guerra civil de 3 años, durante la cual, en Castilla, existieron 2 reyes simultáneamente. La guerra era entre partidarios de Juana la Beltraneja de un lado y los partidarios de Isabel la Católica por el otro. Pero lo que realmente estaba en juego era el futuro de España, que sería muy diferente dependiendo de quién ganase la partida. La guerra la ganó Isabel, y conocemos la historia de España desde entonces. Lo que nunca sabremos es cómo sería nuestra vida hoy en día de haber ganado Juana. Eso os lo dejo a vuestra imaginación. Espero que hayas disfrutado este podcast y nos vemos, si quieres, en la próxima historia de la cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.